Hola amigos y amigas, somos Rubén y Claudia de Maasai Adventure Channel y esta vez les traemos a ustedes la ciudad de... Teruel. Sí, el Teruel Monumental. Si quieres saber todo sobre este fascinante lugar, acompáñanos hasta el final. La Catedral de Teruel, principal ejemplo del arte mudéjar turolense ubicado en la ciudad. Patrimonio de la humanidad y cuyo interior tiene una techumbre hecha en madera original, la cual es uno de los ejemplos del tipo de construcción que se hacía en aquellas épocas por los artesanos mudéjares. La Catedral de Teruel, oficialmente conocida como Santa María de Mediavilla de Teruel, es un edificio de origen románico de 3 plantas con sucesivas reformas a lo largo del tiempo desde el siglo XIII, época en la que se construyó. Declarado Patrimonio de la Humanidad y ejemplo del mudéjar aragonés. Se trata de un edificio que integra la cerámica en las fachadas de construcción, típico del mudéjar aragonés. Para que se aprecie los detalles del edificio en sí. Se trata de un ejemplo de torre defensiva de estilo árabe que se solía adosar a las iglesias cristianas en poblaciones como esta. Sin embargo, se trata de un edificio que, como todos los de su época, mezcla diversos estilos artísticos, entre ellos un cimborrio renacentista que es la principal característica de este templo de la ciudad. El edificio en general tiene una planta que es mezcla de diversos estilos artísticos, junto con este retablo, pero su principal característica, como pueden ver, en el estilo mozárabe, es la techumbre, hecha de madera para quitar peso al edificio, lo cual permitía darle mayor altura a las naves, como pueden ver. Sin embargo, el edificio también cuenta con otros tipos de estilos artísticos. Lo que es la cúpula del altar es sencillamente impresionante. Los detalles decorativos de la cúpula son sencillamente impresionantes. Aquí tenemos un ejemplo de altar barroco. Altares barrocos impresionantes. La catedral cuenta con una pequeña cripta subterránea. Que es sencillamente de una decoración impresionante. Con retablos de estilo barroco.
Y aquí tenemos en la pared el típico detalle del decorado mozárabe con estas figuras geométricas. Teruel histórico, el Teruel en sí es una ciudad de relativa fundación reciente. Concretamente fue hecha durante la Edad Media y es una ciudad curiosa en el sentido de que, a pesar de tener un origen medieval, presenta una muestra de arte arquitectónico mudéjar único en el mundo y que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Y aquí tenemos la Fuente del Torico, símbolo de la ciudad de Teruel y que hace alegoría a una leyenda de la fundación de la ciudad. Se dice que en la Edad Media la corona de Aragón, los hombres de la corona de Aragón, mejor dicho, soltaron un toro para que en el lugar en el que éste se posase se fundara lo que hoy es la ciudad de Teruel. Y a su alrededor se ha ido construyendo una serie de edificios de distintos estilos, incluso alguno modernista. Estoy subida al toro. Y justamente en la plaza céntrica donde se encuentra la Fuente del Torico, tenemos una combinación de edificios de distintos estilos arquitectónicos, entre los que se encuentra incluso algún edificio de estilo modernista, en el que tenemos, por ejemplo, este que hoy en día pertenece a la Caja Rural de Teruel, de estilo modernista, y que está muy relacionado, al menos en nombre, con la Fuente del Torico. Sin embargo, uno de los monumentos más visitados de la ciudad es sin duda el Museo de los Amantes de Teruel. Y aquí, justo al lado de la torre de la iglesia de San Pedro, también de estilo mudéjar, tenemos el mausoleo. Sin embargo, el principal atractivo histórico de la ciudad no son solamente sus torres de arte mudéjar, torres portal, que servían para proteger las entradas del Teruel histórico, sino la tumba de dos enamorados, el mausoleo de los amantes, cuya historia les enseñaremos a continuación. Se trata de una pareja de personas, una pareja de la Edad Media, cuyo amor, en principio, nunca se pudo concretar. Vamos a ver el mausoleo. Miren, la acabo de estrenar. La acabo de estrenar. Mira, Y aquí pone Dinópolis. Aquí están los muertos del año. los amantes de Teruel, Pero concretamente. antes, miren, este jarrón es de los amantes. Cápsula del tiempo, a ver. 19 de diciembre, con motivo del aniversario de la historia de los amantes de San Pedro, depositaron textos y objetos. A ver. Ah, mira, es una pasada. Eso sí, si venís aquí, no tocan. Pero hemos venido a España y de España hemos pasado a...
conjunto monumental de la iglesia es increíble, con mezclas de arte mozárabe, renacentista. Y aquí entramos a uno de los claustros mozárabes de los 4 existentes en Aragón que se conservan en la actualidad. El detalle de las decoraciones mozárabes del edificio son impresionantes. Estilos geométricos mezclados con renacentista e incluso algo del barroco. Que está presente en algunos altares, como pueden apreciar. Mira, aquí tenemos los restos de uno de los aljibes, que eran los depósitos de agua que abastecían a la ciudad. Esta ciudad dependió de aljibes como este durante mucho tiempo. La explicación es bastante detallada del cómo y el porqué del funcionamiento de este lugar, en el que incluso se explica el cómo se formaban estalactitas de cal que se pueden apreciar en la estructura del aljibe. Sí, ves, aquí te enseñan cómo era que por aquí venía el agua, ¿ves? El agua venía y muestran cómo aquí en el centro del pueblo estaba distribuida. Había 1, 2. No, esto es una galería de traída de aguas, ¿ves? Y te enseñan cómo se hacía la estructura con ladrillo, porque en esta zona de Aragón no había piedra suficiente para trabajar, pero sobre todo no había canteros para trabajar la piedra. O sea, no había gente que supiera la técnica en el momento en que se hizo esto, sino había gente mozárabe que eran los que conocían la técnica de construcción con ladrillo y son los que lo hicieron. Sí, esto es una canal de agua, de recogida de aguas. Tenemos hasta dónde lleva. Sí, ¿desde dónde venía? Los distintos pozos de minas. Ah, y aquí está una gran obra del Renacimiento que vamos a ver más tarde,
que es el acueducto de los Arcos, que se hizo para que la ciudad dejara de depender de estos aljibes. No todo el arte turolense está en Teruel, pero hay el suficiente para poder demostrar sus principales características técnicas, especialmente del arte mudéjar. Para ello voy a utilizar la Torre de San Martín, que en la actualidad se encuentra solitaria. Hubo más como esta, pero algunas desaparecieron con el tiempo, en la que tenemos las principales características de este arte sintetizada, hecha por los mozárabes. La construcción se hacía principalmente de ladrillo, con lo cual ganaba ligereza y por lo tanto altitud con mayor facilidad, dando facilidades técnicas para la construcción de estas soberbias estructuras, cuya base era la que se realizaba generalmente con sillares de piedra. Y concretamente en el caso de Teruel, este arte combinaba decorados de cerámica, que son las que hacen este arte en Teruel original. El arte mudéjar es el ejemplo de la combinación de culturas que en este caso ocurrió en España durante la Edad Media, en la que se mezclaron principalmente la cultura judía con la cristiana y la musulmana, y que dieron como resultado lo que conocemos hoy en día como arte mudéjar. A medida que avanzas por las calles antiguas de Teruel, se puede apreciar el trazado urbano medieval islámico, en el que el trazado se hacía de manera radial, desde una plaza central a diversas calles que partían de ella hasta llegar a estas torres portal que se cree en principio que tenían razones defensivas y controlar a la vez el paso dentro y fuera de la ciudad. Vamos hasta arriba. El detalle del corredor de la Torre Mudéjar es sencillamente impresionante con este falso arco y esta falsa bóveda que tiene. Y aquí tenemos un buen ejemplo de cómo era el arte mudéjar y el motivo por el cual se trabajó tanto en Teruel. Uno de los motivos era que no había piedra suficiente en principio para trabajar en la zona y hacer las construcciones, y por eso se hacían en ladrillo. Y la otra era que sencillamente no había canteros cualificados para trabajar el material en el territorio de Aragón durante la Edad Media. Tenemos esta serie de corredores y aquí véase el detalle de los nervios. Ahora sí voy a ir contigo, ¿vale? Ven, vamos juntos hasta aquí. Aquí está. Aquí se puede ver otro detalle de los arcos formados. Este tipo de arco es típico del arte árabe y concretamente del arte mudéjar, hecho por los mozárabes en la zona, que eran muy apreciados no solamente por su trabajo artesanal, sino también por su eficiencia y rapidez a la hora de hacerlo. Motivo por el cual
La Corona de Aragón les utilizó mucho para este tipo de obras, para que se vea el detalle de la ventana. ¿Ves? El típico falso arco hecho con ladrillos. Una característica es que hacían el falso arco así con ladrillos, hacían el cerramiento. Ven, continuamos. Mira, aquí se ve el detalle. Quiero un abrazo. Y es una de las torres mudéjares de Teruel a las que sin duda vale la pena entrar. Sí que es bueno, pero cuesta mucho de subir. Para mí me cuesta. Mira la típica, aquí se ve el pueblo. Sí, bueno, se ve el trazado de calles así de estilo medieval. Por cierto, un trazado así de estilo árabe. Las ciudades árabes tienen ese tipo de trazado, ¡Qué chulo! al menos las medievales. A ver la que vamos a tener. Va a haber algo interesante aquí, ¿eh? Aquí se puede ver por arriba. La vista de aquí, del Teruel histórico, es impresionante. Desde aquí se ve mejor. Aquí se ve mejor detalle del arco. La coincidencia en 4 puntos. En principio esta torre quedó muy afectada durante la batalla de Teruel en la época de la Guerra Civil, como pueden ver. Papi, nos vamos. Y ya aquí hemos llegado a la cima de lo que se convirtió en el campanario de esta iglesia en Teruel. Y aquí tenemos expuestas las campanas originales que tenía este templo. Ahora expuestas. Mejor dicho, que tiene. Aunque algunas fueron restauradas, como se puede ver aquí en el año 1946, porque esta torre en concreto sufrió daños durante la Guerra Civil. Y se tienen unas vistas soberbias de Teruel desde aquí. Del Teruel viejo Tiene unos jardines grandes. y el Teruel moderno. Y desde aquí se puede ver Las cosas esas que huelen. la torre de San Andrés Y y tenemos la torre Fermosa, que era una de las torres mudéjares que existían, que está desaparecida. Y se podía ver también la ciudadela de Teruel, que también ha desaparecido. Y ya desde aquí se puede ver esos pináculos, esos techos que se pueden ver con puntiagudos, son del seminario de Teruel. A su lado había una mezquita que ha desaparecido. Había una torre llamada de Santiago que también desapareció. Y esta que vemos aquí es la actual Torre de San Martín, que es la que queda solitaria, ahora expuesta en una plaza y que continúa en pie. Y se aprecian los detalles del arco en bajada. Las construcciones de ladrillo, lógicamente al ser más ligeras, permitían aumentar las alturas de los edificios hasta cotas en las que no era posible técnicamente hacerlo con la piedra labrada
o de cantería. El arte mudéjar, hecho por los mozárabes que estuvieron en los antiguos reinos cristianos españoles, tendría gran influencia incluso en la arquitectura colonial del Imperio Español en América Latina y en épocas más recientes, como es el ejemplo de la escalinata del óvalo, hecha en estilo neomudéjar, en el que destaca principalmente el uso del ladrillo rojo. La escalinata se hizo como elemento decorativo de las comunicaciones con la estación de tren de Teruel y, como pueden ver, tiene un relieve dedicado a los amantes de Teruel. El gran elemento distintivo y turístico de la ciudad. La escalinata tiene una vista imponente y soberbia que hace que destaque todo el conjunto, utilizando los edificios de fondo del casco histórico de Teruel. Y aquí tenemos lo que sin duda es una de las obras históricas más desconocidas para los turistas en Teruel, el acueducto de los Arcos, la principal obra hidráulica renacentista hecha en la ciudad y que sirvió para distribuir el agua recogida en los aljibes que enseñamos anteriormente y que cumplió doble función. Función de acueducto en lo alto de todo, era por aquí por donde se distribuía el agua, y después tenía una función de viaducto por los arcos que vamos a atravesar después para que los puedan ver, estos que se encuentran allí, que servían para vadear pues el pequeño desnivel que había para comunicar dos orillas. Y bien, esto ha sido todo sobre el Teruel Monumental. Si te ha gustado este video, por favor, dame un like, suscríbete al canal Y compártelo con nosotros. y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias. Adiós.